Bueno, gracias a los que están ya con nosotros y seguramente también le damos las gracias a los que se estarán sumando dentro de un ratito o a los que lo van a ver de manera sincrónica. En esta oportunidad, como, como trabajo final o como parte de las últimas charlas que hemos venido haciendo a lo largo de todo este 2024 tan particular para FEDIAP, que cumplimos 50 años, nos queríamos dar el gusto de poder escucharlo. No pudo estar en Ferré porque se enfermó. El señor es un ser humano, de vez en cuando se enferma, anda de un lado para el otro, pero queríamos escucharlo a José Cajigas. José es una persona que además nosotros de quererlo y admirarlo un montón, es una persona que sabe mucho sobre el tema de educación agropecuaria. No solamente es ingeniero agrónomo, es profesor en un profesorado de enseñanza agropecuaria, ya contará él seguramente eso. Ha sido asesor de la Dirección de Educación Agraria de la provincia de Buenos Aires, es un director referente de educación agropecuaria en la provincia, es director actualmente de la Escuela Agrotécnica de Las Flores, la Escuela Agraria de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, y ha escrito mucho. En FEDIAP ustedes han leído y han visto en las páginas de FEDIAP que escribe mucho. Es una rara cualidad que tiene José y que nosotros se la valoramos un montón porque no es tan fácil encontrar gente que escriba sobre el tema de educación agropecuaria. Y su último trabajo, que ahora lo tenemos actualizado y que lo vamos a compartir de nuevo en los próximos días, tiene que ver sobre la formación profesional docente centrada en la didáctica de lo que es lo que trabajamos, que es la escuela agropecuaria. Así que, José, te queremos agradecer mucho la posibilidad que nos das de poder escucharte, de aprender de vos y bueno, arranque nomás, amigo, que después cuando usted quiera vaya parando, yo le iré haciendo algunas preguntas. Bueno, un gusto estar y gracias por invitarme al FEDIAP y siempre para mí es un canal de comunicación con todos aquellos que aman la educación agropecuaria, porque yo creo que trabajar en una escuela agropecuaria es algo muy noble, muy digno y que nos genera pasión. Podemos entrar a probar suerte como un docente y nos vamos convirtiendo ya como que es un producto de nuestra vida, ¿no? Yo tengo casi 45 años de educación agropecuaria y empecé acá en Las Flores en el año 82 y ahí me fui forjando y fui viendo sobre todo situaciones que me preocupaban, desde que nuestros alumnos a veces es también un poco lo que la biografía nuestra en algún momento nos trae en mente, cómo nosotros hemos aprendido en nuestras escuelas, desde las primarias hasta la secundaria y un poco cómo hemos sufrido la educación y que de a poco nos fuimos interiorizando la forma de aprender, porque nadie nos enseñó a aprender, por lo menos a mí, a mucha gente que conozco. El estudio era algo una cualidad que uno iba formando a medida que iba avanzando en el proceso de educación y esto me apasionaba un poco y me preocupaba y fui buscando algunos formatos y el estar ya de asesor en educación agraria me permitió compartir experiencias con muchos colegas. Yo siempre digo que yo no inventé nada. Yo lo que hago es observar algunas experiencias docentes, conducir algunas ideas que después se pueden plasmar como estrategias de enseñanza o de aprendizaje. Y últimamente, después de haber probado algunas estrategias en muchas escuelas de la provincia, inclusive en muchas escuelas, institutos agrotécnicos, que leen este material y que FEDIAL lo difunde, al cual siempre le voy a agradecer porque a veces el sistema mismo al que pertenezco no hace esta difusión y ahí un poco soy resistente porque digo, esto me parece que hay que promoverlo porque de los encuentros y las relaciones vinculares con nuestros colegas podemos aprender y mejorar lo que hacemos. Los expertos en educación agropecuaria, como me decía mi amigo siempre y compañero de esto que fue el Gato Peter, decíamos que las personas que saben están en las escuelas agropecuarias. ¿Y quién mejor que ellos para consultarlos y para recuperar esas experiencias? Y bueno, y siendo con esto, últimamente fundamentar estas ideas o estrategias desde la parte pedagógica, desde los pedagogos que han estudiado, y por eso en muchos de mis escritos figuran esas referencias.
Yo no pongo mucha bibliografía porque voy haciendo referencia a aquellas afirmaciones que voy haciendo en la redacción. El último trabajo que realicé lo iba a presentar en Ferré y por razones de salud, bueno, no pude hacerlo, así que pedí disculpas, pero no acostumbro a renunciar. Y Carlos se le ocurrió que era por ahí el momento de presentarlo de esta forma y bueno, y yo accedí. Así que rápidamente acá hay muchas diapositivas que no las voy a detallar, simplemente les voy a contar el por qué las puse, pero todo esto que yo les presento acá está muy detallado en ese trabajo que mencionaba al principio Carlito. Y parto con esta presentación donde dice que cuando el timbre sorprende a nuestros alumnos en el desarrollo de una clase es porque realmente la didáctica les ha llegado. Quiere decir que ellos han estado motivados, atentos, y este es el primer punto. Si no logramos que nuestros alumnos nos presten atención cuando entramos al aula, creo que no vamos a llegar a lograr por lo menos que el proceso de aprendizaje ocurra. Por eso se me ocurrió poner esta diapositiva. Dice: cuando el timbre del recreo suena y sorprende a los estudiantes, habremos logrado que la didáctica impacte en el aprendizaje. Este resumen de este cuadro es un poco todo el relato de ese documento que al principio mencionábamos. Acá aparece arriba con la C el currículum, en la didáctica. Hay que pasarlo, Y José. Metele la flechita así pasa la otra diapositiva, porque si no, no la vamos a ver. meto la flechita. La A flechita ver, que vaya para abajo, a ver. ¿no se alcanza a ver ahí? No, no, porque todavía no la pudiste pasar. Tenés que, a ver si le pones el enter. A ver. No sé qué tiene la compu, si tiene una flechita o tiene un enter. A ver, decirle, a ver que ya lo vamos a solucionar. Ah, no, está todo tranquilo, sin problema. Mientras viene mi acompañante, yo les voy contando. Aparece, si ustedes ven la diapositiva, ¿no? Se ve muy chiquitita a la izquierda, la tiene que poner en grande, por eso. Bueno, mientras le voy contando, a la izquierda aparece currículum y didáctica, que para el instituto, para una carrera, no, la ven muy chiquita de ser. No, no la puedo pasar a la otra, no puedo pasar a la segunda, por eso. No están viendo eso. ¿Está? No, la segunda es esta. ¿No te pasa? A ver. Te tendría que pasar con la flecha o con el enter. Salvo que la hayas abierto después que abriste. A lo mejor. Aquí. Ahora sí, pasaste. Ahí está, ahora sí. Está en la segunda, no sé cómo después pasar a la tercera, pero ahí está lo que él estaba hablando. Ahí está. Achicale un poquito. Ahí está perfecto. Ahí está. Bueno, le decía que acá en la diapositiva medio se resume todo el trabajo en lo que es un profesorado que se está dictando ahora, que es innovador porque por lo menos en la provincia es el profesorado en producción agropecuaria, que está habilitado para alumnos que egresan en nuestras escuelas y esto lo llevaría a posicionarse en los listados fuertemente porque tiene el espíritu de la educación agropecuaria. Esto también por FEDIAP se trabajó con la diplomatura y lo que apuntamos acá es que, por ejemplo, didáctica y currículum son dos dimensiones de trabajo del primer año y que después se reúnen en otra materia que se llama la enseñanza de la ETP agropecuaria. Lo que hacemos es que nuestros docentes
consideren la importancia que tiene el currículum, pero en las tres dimensiones. El macro, que es el que define el nivel central, que habla de la política educativa y que tiene, por ejemplo, también referencia con la ley nacional y provincial de educación y de TP, y, perdón, de nacional y con relación a las provincias, y ese marco general que después se traduce por homologación con los planes de estudio y todos los documentos de apoyo que acompañan la educación agraria, los documentos propios de las direcciones o las subdirecciones y que tienen que ver con nuestra especificidad. Y la didáctica, que son todos los métodos a que puede recurrir un docente, y esto lo relacionamos, lo trabajamos desde la educación tradicional, la que el docente es el centro de acción, el alumno es el receptor de un montón de información, que le cuesta después procesar porque la recibe como información, pero como no está preparado para relacionar esos aprendizajes, a veces si no está motivado los abandona. Yo creo que es parte del fracaso, ¿no? Del alejamiento de los chicos de... Te quedaste sin audio. A ver. Ahí ahora. Sí, perfecto, perfecto. Ahí está. Y bueno, y la propuesta de la enseñanza alternativa, que es donde el alumno ocupa la centralidad, tratando de que él maneje, haga un poco de autocontrol del aprendizaje. Esta es un poco la esencia del trabajo que yo presento y que ha sido probado en las escuelas por medio de la estrategia de integración curricular basada en proyectos, que después lo vamos a desarrollar. Ahí en la diapositiva lleva a mostrar que partiendo del interés, de la motivación del alumno ante un fenómeno, que puede ser ver, por ejemplo, una abeja que está transitando por una flor y esto despierta la motivación y de ahí llevarlo a interiorizarlo profundamente en el conocimiento, por ejemplo, de la polinización y toda la interacción que tiene que ver con el ambiente y el desarrollo y las producciones que de ahí ocurren. Y a la izquierda abajo que dice integración curricular basada en proyectos, lo llevamos a la relación de la teoría con la práctica para que interactúe un poco con ese proyecto de integración, que interactúe el alumno, resolviendo una situación, problema a lo que lo sometemos. La idea es justamente someter a los alumnos a problemas y que ellos descubran el conocimiento, no que estén esperando que el docente se lo esté transmitiendo como hace en la enseñanza tradicional. En esta, ¿pasó la diapositiva? Sí. Perfecto, perfecto. En esta diapositiva un poco relacionando lo que buscamos que ocurra en el alumno, en el cerebro, dominar el conocimiento, que son todas las materias que tienen que ver a la formación general, científico-tecnológica y técnico-específica, las destrezas, que son las habilidades, y ahí habla del pensamiento crítico y participativo, la metacognición, que es donde él se da cuenta por un proceso mental de la importancia que tiene el conocimiento, porque lo va a rescatar, porque lo estamos posicionando en un problema que tiene que resolver. Y ahí empieza a valorar el conocimiento, los conocimientos, la búsqueda del nuevo conocimiento, porque para resolver el problema tiene que seguir investigando y buscar esos nuevos conocimientos. Y el carácter, que es lo que se valora fuertemente cuando nuestro alumno justamente se posiciona como técnico agropecuario, que es la actitud, la firmeza, los deseos y la convicción de lo que él está haciendo como técnico agropecuario. Aquí en esta diapositiva trato de reunir lo que es hablábamos recién, el currículum en sus tres dimensiones, la del sistema, que era el macro, el meso, que es el currículum de la institución, ahí donde se plasma el proyecto institucional, que tiene que ver con cómo vamos a desarrollar en cada institución el currículum macro, que el sistema nos está otorgando como un orientador del proceso de aprendizaje, pero
En ese mesocurrículo, que es el institucional, buscamos que tenga la pertinencia al contexto. Es una escuela, tiene su contexto donde está actuando y tiene sus características. Y ahí nosotros lo plasmamos en el proyecto institucional y le damos la diversificación que nosotros queramos conveniente, de acuerdo a la población que estamos enseñando y también al sistema productivo en el que estamos inmersos. Son dos sistemas que están trabajando en forma conjunta. De ahí la importancia de conocer el contexto, ¿no? y las características propias que cada uno tiene. Y el micro, que es justamente donde yo le digo a los docentes, es donde ustedes pueden ejercer su autonomía, es donde ustedes pueden planificar el currículum macro y el meso de la escuela, pero después viene la planificación docente. Y nosotros ahí tenemos autonomía. Tenemos autonomía que nos dice, bueno, respetar también el macro currículum, el meso, que es el fundamento y el elemento contenedor de cada escuela, para saber a dónde quiere ir esa institución, qué deseos tiene. Ahí interviene obviamente el liderazgo directivo, el líder, el conductor, el director y su equipo. Es que tiene que sustentar si la idea de cambio o de quedarse como está. Eso siempre les digo, nos van a pagar lo mismo para hacer lo que hacemos todos los días o por ser innovadores. Dependerá de nosotros. Queremos replantear algunas situaciones para mejorar el proceso de aprendizaje que no está bien, o queremos seguir así. Esas son decisiones institucionales. Pero acá, que concretamente buscamos que se interprete la importancia del currículum y cómo nosotros podemos trabajar con él. No como una caja curricular cerrada, sino que la abrimos, nos metemos adentro y vemos con la didáctica cómo nosotros podemos llevar adelante la idea que tenemos de algún cambio en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En la diapositiva que sigue, acá pongo un poco el problema. Si ustedes se fijan, los valores que están ahí son bastante alarmantes. Esto sale, para resumirlo, ustedes lo pueden leer, después está detallado en el documento. Fíjense que de 100 estudiantes, 50 estudiantes terminan la secundaria entre los 10 y 12 años de haber terminado la cursada, y el 50% no. Y a veces decimos fracaso escolar. Tenemos que replantearlo un poco si realmente es fracaso del estudiante o es un poco también problemática nuestra, ¿no? Nuestra forma de enseñarles, si realmente está cubriendo la expectativa del estudiante, lo estamos motivando o estamos transmitiendo una enseñanza tradicional que no está de acuerdo con las expectativas que ellos tienen. Y acá a la izquierda aparece un cuadro que al final del documento está analizado, pero fíjense ustedes, esto sale de la evaluación de calidad que se hace en todos los alumnos de tercero y séptimo año. Está dividido ciclo básico agrario, primero a tercero, y ciclo secundario superior agrario, que ahí evaluamos séptimo año. O sea, estamos evaluando la terminalidad en tercer año del ciclo básico y séptimo año en el ciclo superior. Los resultados no son tan malos. En realidad, estamos en capacidades básicas 68 y 74 en un nivel y otro. En las profesionales, básicas profesionales, que esto está en una rúbrica que ustedes lo pueden después analizar, donde están los indicadores, qué indicadores tenemos para capacidades básicas específicas, para las básicas profesionales y para las básicas que son los valores en realidad. Y fíjense que está bueno que estos datos nos están dando que aquellos que buscan los tomadores de nuestros técnicos agropecuarios valoran justamente eso, ¿no? Que sea responsable, que sea participativo, que sea creativo, que trabaje en equipo. Ahí están los indicadores de las capacidades básicas. Estamos más o menos en las capacidades específicas, que las que define el perfil profesional del técnico agropecuario. Pero bueno, estos son datos que han salido en la provincia, en varios encuentros zonales y provinciales. Esto después se transforma en olimpiadas para la gente los docentes que están escuchando y que responden a los institutos agrotécnicos, participan en las olimpiadas de INET. De ahí es más o menos lo que nosotros llamamos dispositivo de evaluación de calidad educativa.
Te quiero parar con una pregunta antes sobre la anterior diapositiva, José, Sí. donde veíamos que las capacidades específicas, y también lo veía en tu documento, que son, digamos, cuando uno hace la evaluación de calidad, las que, digamos, menos porcentaje tienen, digamos, donde los alumnos han respondido de menor manera. Eso debería ser un llamado de atención, sobre todo a los directivos para tratar de que los técnicos y profesionales que trabajen en nuestra escuela hagan un mayor esfuerzo para enseñar mejor cuestiones que son puntuales desde las capacidades específicas de la educación agrotécnica, ¿no? Justamente es un llamado de atención. Digo, por un lado estamos bien porque al tomador de nuestros técnicos le importa más los valores de trabajo en equipo, por ahí que lo específico que le puede dar una capacitación en un manejo de una maquinaria sofisticada, de última tecnología, y eso medio lo minimizan. Pero para nosotros es llamado sí de atención, pero sobre todo porque se detecta a veces que esto se evalúa sobre proyectos que los alumnos realizan anualmente y, y después los presentan. Pero también aquí hay un problema porque cuando un alumno llega a presentar un proyecto en instancia zonal, el evaluador no lo conoce, no lo conoce en ese momento, pero no conoce la trayectoria. Y este dispositivo de evaluación de calidad, yo después lo pongo de valor en el documento, porque es muy importante, porque institucionalmente si lo aplicamos, por ejemplo, al finalizar cada cuatrimestre, nos está marcando claramente estos indicadores, porque nosotros conocemos y nuestros evaluadores son los docentes de nuestras escuelas, los que conocen la trayectoria. Deja de lado las pruebas estandarizadas que a veces fríamente mide un rendimiento académico. Esto va mucho más allá. El dispositivo de evaluación de calidad mide, tiene indicadores de los valores, tiene indicadores de las capacidades básicas profesionales, que a veces es difícil interpretar, qué diferencia tiene una capacidad básica profesional con una capacidad específica profesional. Por ejemplo, controlar. Controlar que les cuesta mucho interpretarlo a los evaluadores y a veces se ponderan mal por no saber interpretarlo. Controlar es, por ejemplo, controlar un proceso que es común para un maestro mayor de obra, para un electromecánico, o controlar un proceso para un técnico agropecuario. Y una capacidad profesional específica es cualquiera de controlar un proceso de alimentación o una cadena forrajera en una producción de cría vacuna o una producción de leche. Esa es un poco la diferencia. Es un llamado de atención, sí, como dice Carlos, porque a nosotros lo que nos falta es que el alumno tome impronta en el proyecto. A veces los proyectos que nosotros observamos son contados por los alumnos, creados por los docentes. Lo que tenemos que avanzar es que el proyecto sea creado por los alumnos y contado por los alumnos. Esa es un poco la diferencia y no digo que se esté enseñando mal, pero se está enseñando muy sectorizado. Se está enseñando la formación general por un lado, una disciplina, matemática, historia. Por el otro lado se está enseñando la formación científico-tecnológica, la biología, la fisicoquímica, y por el otro lado se está enseñando la formación técnico-específica. Lo que buscamos con esta estrategia es juntar los profesores en proyectos comunes donde el alumno situado en un problema demande a matemáticas, a lengua, a historia, a construcción de la ciudadanía, a la CESI, la igualdad de género, etcétera, 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 para que cuando conforme ese proyecto nos demuestre que tiene capacidad para usar los conocimientos aprendidos en cada una de las materias. De ahí donde yo me alejo un poco de las pruebas estandarizadas, que las respeto, pero bueno, tienen otra mirada. No sé si Carlos era más o menos lo que vos me querías preguntar. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, justamente porque muchas veces nos hemos quedado a veces con lo otro. La semana pasada hubo una reunión en el INET con algunos referentes de todas las provincias de educación técnica y lo que pasaba era eso, ¿no? Y también había gente del mundo del trabajo y no hubo uno del mundo del trabajo o digamos o del mercado laboral, a mí me gusta más la frase mundo del trabajo, que planteaba eso, ¿no? Que necesitaban el tema de las competencias socioemocionales, las competencias blandas, es cierto, eso es necesario, pero que también nuestros técnicos necesitan una formación específica y conocer cuál es
la razón de las cuestiones técnicas, porque si no nos convertimos en una escuela de valores, formamos una buena persona y, digamos, y dejamos de lado todo lo técnico. Pero eso es una lucha que viene hace muchos años, ¿no? Bueno, y acá un poco para ver dónde estamos apoyados, trabajar, esta estrategia trabaja sobre la alfabetización, como les decía, la parte de todas las materias concurrentes, las competencias, que la enseñanza, lo que aspira, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es que esas competencias estén referidas al pensamiento crítico, que el alumno pueda plasmar sus conocimientos, pero yo primero digo, tiene que aprender a manejar el conocimiento para después aplicarlo concretamente. Fundamental lo que hace. En punto es llegar a eso, que el alumno cuando hace una actividad de alimentación de los cerdos, fundamente por qué lo hace así y por qué toma esa decisión y por qué no lo hace de otra manera. Y que se mantenga firme en esa posición porque el conocimiento profesional lo tiene logrado. Y poder hacer una fundamentación no solamente está en el campo de la formación técnico específica, sino demanda de conocimientos de la formación general y científico-tecnológica. Bueno, las cualidades, obviamente que en los proyectos de nuestros alumnos buscamos que sean creativos, que sean participativos, que sea perseverante, que lo pueda replicar a otros sistemas productivos. Y acá al final lo que no queremos perder de vista es que hace una formación integral. Todo esto que estoy diciendo se reúne en una formación integral. Imagínense que si enseñamos de esta forma tenemos que evaluar de otra forma. Si enseñamos esta formación integral basada en los valores, capacidades profesionales, a la hora de evaluar tenemos que cambiar muchos aspectos de la evaluación tradicional. Acá esta diapositiva la ponía para que sepamos los docentes a qué recurrir en los soportes. Cuando hagamos ese uso de la autonomía docente en la planificación, consideremos que tenemos respaldos de documentos importantes. Menciono la ley nacional, si ustedes observan, hay cuáles son sus grandes deseos, ¿no? La construcción de un ciudadano responsable, creativo, participativo, colaborativo y todo lo que le quieran agregar, una formación para el trabajo y la formación para proseguir estudios, porque realmente buscamos que ese chico pueda usar ese conocimiento para tomar decisiones futuras, para poder, si quiere, ser técnico agropecuario. Si no quiere, puede ser ingeniero agrónomo veterinario o también puede ser enfermero o cualquier otra carrera que a él le interese. Por eso somos secundaria y con una modalidad junta, un valor agregado, decimos nosotros, de la modalidad agropecuaria, que es el técnico. También, fíjense que aparece en la ley de ETP, aparecen indicadores fuertes y habla de la integralidad, habla del trabajo, habla también de la formación ciudadana, de la inserción en el mundo, bueno, y fundamentalmente resolver el sistema productivo con los recursos naturales. Cómo vamos corrigiendo nuestros errores profesionales anteriores por desconocimiento o negligencia del uso de los recursos naturales. Y cada provincia tiene después, acá menciono algo de lo que incorpora, no es nuevo, pero lo vuelve a reafirmar la Dirección de Agraria en su plan de estudio. En el anterior aparece y en el nuevo que se está elaborando, que son, por ejemplo, el enfoque de la agroecología, el enfoque espiralado, que es un concepto nuevo, pero lo hacemos, ¿no? Buscar la retroalimentación del nuevo conocimiento sustentado en los conocimientos anteriores que los alumnos van logrando. La integración curricular, la participación de todas las disciplinas en proyectos de los alumnos y el enfoque de la práctica a la teoría. Para fundamentar la práctica hay que tener conocimientos teóricos y a veces nos gusta decir que la práctica demande a la teoría, ¿no? Que en las actividades prácticas se fundamente recurriendo a los conocimientos de la teoría o se busca información en la teoría para fundamentar esto de por qué lo hacemos de esta manera. Acá aparece didáctica, currículo y didáctica relacionado. Fíjense ahí haciendo esfuerzo, la caja curricular a veces queda un poco cerrada.
A veces no tenemos tiempo los directivos de informar bien a nuestros docentes. Es importante informar bien a los docentes, que cada escuela tenga algún referente, que puede ser el vice, la regente o los cargos directivos que nos acompañan, para que esto se vaya promoviendo. Este ensayo de esta estrategia de enseñanza diferente, integrada, basada en proyectos, no es nuevo. Pero a mí me gusta decirlo y contárselo a los jóvenes que están como docentes en las escuelas agrarias, que sepan que esto fue creado por docentes de las escuelas agropecuarias. Después vino el ABP de secundaria. Esto tiene una I adelante, que quiere decir integración curricular. Por eso digo que es innovador, es novedoso, y estamos orgullosos de que en la escuela agropecuaria en el año 2009 se empezó a prescribir el diseño curricular. Que si ustedes lo buscan, en la resolución 15 del 2007 del Consejo Federal del INEP también aparece. Si ustedes se fijan en esa resolución, van a ver que al finalizar el marco de referencia al perfil profesional aparece en la vinculación de distintas disciplinas. Así que esos son los sustentos que tenemos como para decir, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto de quién lo creó? ¿Y esto de a quién se le ocurrió? Bueno, ahora con mucha más fuerza lo va a prescribir el diseño curricular. Vamos con otra, si no lo hacemos tan... Acá, en esta diapositiva, a mí me interesa mucho y a veces quiero contagiar a los docentes para que entiendan cómo es el proceso de aprendizaje, qué ocurre en el cerebro cuando hay una motivación en nuestros alumnos, un fenómeno que ocurre a diario en nuestros entornos formativos y que nosotros lo podemos aprovechar como una oportunidad para que despertar en ellos el interés por conocer un poco más. Ir a los tiempos del aprendizaje. Ahí a la derecha aparece Crono y Cairo, que es el tiempo cronológico o el tiempo de aprendizaje. Siempre le digo a mi docente, vayan al ritmo del aprendizaje. Ningún inspector le va a venir a cuestionar si usted tiene una planificación que nació del conocimiento previo, del conocimiento que tienen nuestros alumnos, la base cognitiva previa, y a ese ritmo vamos. No al ritmo y dejamos a algunos adelantados que vayan adelante y otros que nunca van a terminar. Es difícil, pero no es imposible. Una vez que esto se ejercita, ustedes van a ver que el docente, la clase es mucho más atractiva y mucho más dinámica y aparte, por esa motivación, también eso al ser guías del proceso de aprendizaje, no tiene que ir con el conocimiento en la cabeza porque ya no es más el saberlo todo, el iluminado, sino es el guía, porque nuestros alumnos son los que van a descubrir el conocimiento. Acá simplemente una relación, fíjense ustedes cómo la profesora de matemática puede participar en varias actividades en su entorno. Esto no es una utopía, esto lo hemos visto, lo hemos probado. Traigo ejemplos de las escuelas agrarias y de mi escuela. Primero, el profesor de matemática muy alejado del entorno formativo. Hoy, algunos liderando los proyectos de integración curricular de algún curso. Formación general liderando proyectos de integración curricular. No está acá el profesor de ovinos o de cerdos, que sí participa, obvio, y que también lo puede liderar, pero que un profesor de la formación general o científico-tecnológica pueda liderar un proyecto de construcción del aprendizaje es fabuloso. Quiere decir que si lo logramos, hemos contagiado a muchos docentes en trabajar en esta nueva estrategia. Ahí está, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que a veces abstracto, es cuenta, son números fríos, en matemáticas, resolverlo, pero llevarlo a un entorno formativo, a plantar un trebolillo en un monte frutal, resuelve, por ejemplo, una ecuación, y esto sale y se aplica, ¿no? O, por ejemplo, una rampa para subir con una carretilla, un acoplado, o un fardo, o un rollo, es una aplicación concreta de matemática, interactuando en un proceso de aprendizaje interdisciplinar. Acá, bueno, despertar el cerebro, despertar el cerebro quiere sacar el alumno de la relación a veces que tiene tan amistosa y a veces distractiva,
como ocurre en las aulas cuando el tema del teléfono celular. Yo todavía no lo quiero eliminar en el aula, algunas escuelas lo han hecho. Yo creo que es un elemento de una tecnología que hay que usar en las escuelas, que es muy útil y a veces se generan distracciones y problemas y conflictos porque no es usado como corresponde. Si no lo logramos usar, mejor, bueno, hagamos alguna estrategia de prohibirlo, pero me parece que si logramos que el alumno interactúe con ese amigo, si logramos que él entienda que la tecnología le va a servir para tener esa información o buscar esa información a que lo estamos sometiendo cuando lo enfrentamos a un problema, es importante. Acá nombraba, por ejemplo, un autor que habla de la demencia digital y bueno, si no usamos corresponde, no enseñamos a usar esa tecnología como corresponde, que sería una lástima, estamos perdiendo una oportunidad y quizá tenga estos desvíos que está marcando este autor. Por eso vamos a trabajar un poco con la neurociencia cuando habla del uso de las memorias, ¿no? Que también es bueno que los docentes lo consideren. Una de las herramientas que dentro de la estrategia, la didáctica aporta a las prácticas docentes distintos métodos, técnicas de enseñanza y de aprendizaje. Vamos a ver que después llegamos al final, donde tratamos de que nuestro alumno, al resolver los problemas, busque información y utilizamos este dispositivo que es la V de Gowin, que es esa B, donde a la izquierda nosotros ponemos ahí la parte conceptual, nuestros alumnos ahí van volcando sus conocimientos previos, que van a dar origen a la construcción de nuevos conocimientos que ellos van a ir buscando para resolver el problema que se ubica en el centro, en la apertura de la B. Y a la derecha, los procedimientos que vamos a ir haciendo, las experiencias, la graficación, la interpretación de la información, esos registros que nosotros vamos llevando adelante para utilizar, para que nuestros alumnos ejerciten esa aplicación de ese conocimiento que está a la izquierda por la práctica. O la práctica, que está a la derecha, le demande a la teoría. La V de Gowin. La estrategia, ustedes la habrán leído, la habrán escuchado en alguna de las situaciones, que tiene más prensa ABP, ¿no? Pero eso es secundaria. La integración curricular basada en proyectos es lo nuestro. Y doy valor a la I, de la integración curricular. Ahí están los 3 campos que le marcaba hoy, formativo, con todo el cúmulo de las materias, y aparecen unos circulitos verdes que son el conocimiento de los contenidos, el conocimiento de la tecnología, el conocimiento del contexto y el conocimiento de la pedagogía. Estos son factores que interactúan en esa estrategia de integración curricular, que no hay tiempo para describirlo. Esto era una charla con ustedes, contarles el documento que les escribí para Ferré y que ahora lo van a socializar, así que ahí tienen el detalle. Esto generaría capacitación docente capaz de 2 o 3 encuentros para explicar bien a qué queremos llegar con esto y cómo lo estamos haciendo. Acá aparece un trabajo, estos son mis alumnos, en la biblioteca reunidos haciendo un proyecto, fíjense cómo están interactuando. Esto es motivación, esto lo hacemos en muchas escuelas, esta es una escuela modelo de nada. Esto es simplemente ir a cualquier escuela y vamos a encontrar chicos trabajando así. Por ahí lo que estamos viendo es que a veces están trabajando desde una materia cerrada. La diferencia en qué consiste, en qué es lo novedoso de esto. ¿Es más de lo mismo? No. La idea es que acá interactúen en esa planificación diferentes ciencias para que le den respuesta a los alumnos que están desarrollando un proyecto que ellos eligieron en grupo. Después lo vamos a ver un poco más adelante. Acá están, por ejemplo, la base de los conocimientos, ahí a la izquierda, que vamos a trabajar con los declarativos, los conocimientos que el chico tiene que puede contar, los procedimentales, que es en todo proceso que lo va haciendo, las experiencias digitales, y después la metacognición, que es cómo él maneja el conocimiento que va logrando, cómo lo va ponderando, cómo lo va valorando, porque lo necesita. Triángulo del el teorema de Pitágoras.
Si le dio valor porque fue a hacer una plantación, un trebolillo, y después fue a calcular la altura para una rampa, entonces es muy difícil que después se pierda, ¿no? Porque lo está aplicando. Habla de los procesos cognitivos. Acá estamos con mis alumnos podando, y esta diapositiva la pongo porque fíjense ustedes, la atención que genera eso, atención, motivación, está podando, está tocando una rama, pero lo está haciendo de forma consciente, porque le estamos diciendo cómo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. No le damos una tijera y va a ir a podar, o le damos una mochila y decir para andar a curar, y le paramos al alumno y dice, ¿qué está haciendo? Y echando veneno. ¿Y para qué? No sabe, y la dosis tampoco. Y bueno, que él sepa, interprete y fundamente, que sepa contar con sus propias palabras por qué lo está haciendo así, en qué momento, con qué tecnología, con qué herramienta, qué ciencias están acompañando ese aprendizaje. Acá interviene obviamente, ¿no? Biología, geografía, un montón de cuestiones que nosotros tenemos que ponerlos en situación. Bueno, no voy a dedicarle mucho tiempo a esta. Vamos a esta. Acá está, fíjense, el estímulo. Si el dato al alumno le llega, la información, y le interesa, la va a retener y podemos seguir el proceso de aprendizaje. Si no la pierde, no hay motivación, y bueno, es muy probable que termine a la hora, toca el timbre, salga por la puerta, no sabe ni con quién estuvo. Y como tiene tantas materias y tanto tiempo y tantos contenidos que le damos durante todo el día, mañana y tarde, cuando sale por la puerta de la escuela, por ahí ni se acuerda qué cantidad de materias tuvo en el día. ¿Y qué construcción del conocimiento hemos hecho? ¿En qué hemos provocado? Que memorice. Después, a los 15 días, le vamos a tomar una prueba y va a recurrir a la memoria porque está forzado para rendir esa prueba, para sacar una buena nota, para promocionar, pero ¿habrá aprendido? ¿Y habrá aprendido a aprender? Que eso es lo que más me preocupa. Bueno, esta estrategia lleva a que el alumno aprenda a aprender y a valorar el conocimiento. Eso es metacognición. Y cuando llegamos al conocimiento reflexivo, que él puede reflexionar y que puede contarnos y que puede fundamentar, nosotros hemos logrado que el alumno aprenda a aprender. Autocontrol del aprendizaje. Eso es lo que buscamos. En una prueba estandarizada y una enseñanza tradicional, es muy difícil que lo logremos. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, en la diapositiva acá anterior marcaba que le estamos situando en un problema que resuelva, interprete la fotosíntesis, a la izquierda de la V dice información y conocimiento, a la derecha la investigación, por qué el fenómeno ocurre, qué influencia tiene el sol, etcétera, cuántas materias pueden interactuar ahí. A veces ustedes saben que unos chicos preguntan, profe, la fotosíntesis que usted da en biología, ¿es la misma que da el profesor en vivero? Es la misma. Se trabajan contenidos diferentes para un concepto único y de distintas miradas el alumno construye y fortalece el conocimiento previo que tenía de la fotosíntesis. De eso se trata. Y lo podemos llevar cuando el alumno va logrando resolver el pequeño problema o gran problema que le pusimos, que es la fotosíntesis, y todos los circuitos que ahí ocurren dentro de la planta, llegar a investigar, porque si lo logramos motivar, va a seguir investigando, por ejemplo, llegar a investigar si una planta puede producir energía eléctrica y la podemos utilizar. Vamos a utilizar el método de taller, se habla mucho, inclusive algunas materias técnicas se llegaron a denominar taller de apicultura, taller de cunicultura, y la palabra taller le da marco a un método que la didáctica propone para la educación agropecuaria como muy importante. Y es uno de los métodos más utilizados, pero a veces no lo utilizamos del todo bien. ¿Por qué? Ahí tienen algunas de las características de los talleres, del método de taller. El alumno está activo, está situado en problemas reales, tenemos entornos formativos. A veces, yo lo cuento siempre y como anécdota nada más, pero a veces yo digo, en mi escuela a veces tenía que empezar a cerrarle la puerta del aula a los profesores de la formación técnico específica. Y a veces tan autoritario y capaz que te viene algún gremio, pero no, es para decirle, profe, de huerta, de vivero, el entorno formativo es tu lugar. Ahí tienen que ver mientras tocan un zapallo, mientras están olfateando un repollo, donde sienten el olor a tierra,
ahí tenés que dar la clase y contagiarlo al profesor de matemática, de lengua, porque el proyecto de integración curricular te va a llevar ahí, que interprete que cuando él tenga que presentar el proyecto, la lengua y la práctica del lenguaje, por ejemplo, va a ser reútil que en la redacción del informe, en el uso de los tiempos, en el armado de PowerPoint, en cómo va a ser esa redacción literaria, bueno, matemática, cuánto tenés que aportar, hasta educación física, por ejemplo, inglés con el protocolo, con el Astra, con las nociones de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo tienen bien detallado en el documento, el que quiera leerlo. Acá hay un ejemplo en esta diapositiva, por ejemplo, del motor de dos tiempos, donde podemos ir por un grado de dificultad, esto es tercer año, por ejemplo, una situación simple, donde puedes llegar a detectar la funcionalidad de una moto de guadaña y llevarlo a una situación real para que la conozca el motor de dos tiempos, genera una hipótesis, idea de solución, qué solución propone, cómo ejecuta el plan, y a una situación compleja donde les, por ejemplo, llega por motivación. Si no le interesó, se descarta. No tenemos alumnos motivados, listo, sonamos. Entrará en un proceso de recepción de información, nada más. Si lo motivamos y puede seguir resolviendo, podemos llegar a que interprete la contaminación que ocasiona un motor de tiempo con el de cuatro tiempos y así sucesivamente. El aprendizaje se va complejizando cada vez más, paulatinamente aplicando esta situación. Acá, fíjense lo que relacionado con esa diapositiva anterior, cómo los alumnos están interactuando. Acá están haciendo simulacros, maquetas que hicieron con cartón, con jeringas descartables. Ahí el alumno sí se alcanza a ver que tiene un destornillador portátil a pila con distintas jeringas y genera el movimiento del motor. Y en cartón, como figuraban en la diapositiva anterior, fíjense, muy rudimentario, pero ellos crearon, se motivan, ¿no? Crearon distintos tipos por grupo de trabajo, cómo ellos interpretaron y cómo quieren exponer el funcionamiento del motor de dos tiempos. Tercer año. Esta es una clase que a veces doy en el profesorado, todo el desarrollo de esa diapositiva anterior, donde estaba el efecto de currículum, de la didáctica y de las prácticas de enseñanza innovadora, porque el problema que tenemos hoy, a mi entender, y que no lo va a resolver un cambio de plan nunca, o sea, la caja curricular no lo va a resolver, sí hay que actualizarla, pero no va a resolver ese problema que planteamos hoy al principio, que es mejorar la promoción de los alumnos, que está bastante deprimida. Entonces, ¿qué lo va a resolver? La práctica docente. ¿Y qué práctica docente va a cambiar esta situación? ¿La tradicional o tenemos que buscar alguna alternativa? ¿Alguno conoce otra alternativa? Y bueno, compartámosla, porque la que se nos ocurrió de hace muchos años es ir practicando esto. Y al final de ese documento, como debe ser, hay que sustentar lo que se dice. Y ahí está un poco las respuestas que hemos tenido al aplicar esta estrategia, que también la pueden analizar porque son números obtenidos de la realidad al aplicar el dispositivo de evaluación de calidad en toda la provincia de Buenos Aires, en instancias zonales y provinciales. Me refiero a que fueron evaluados durante 4 años, 2014 a 2017, todos los alumnos de tercer año, una población bastante importante, sobre 76 escuelas más 35 de la alternancia, y instancia provincial. O sea que son datos reales. Acá es un proyecto institucional, el Mesocurrículum, que le dio origen ahí a la izquierda, ¿no? Se lee proyecto institucional en verde, al medio está el proyecto del año, del curso, en este caso podemos referirlo a tercer año, porque es ovino, producción ovina. El proyecto de los alumnos, trabajamos en grupo, y ahí está el cronograma. Nosotros respetamos el ciclo lectivo y organizamos a veces y hacemos y variamos los ciclos biológicos un poco para que los alumnos puedan ver todo el proceso. Y ahí aparecen distintas situaciones que le vamos planteando de problemas al proyecto del alumno. El proyecto de los alumnos, en este caso, dice, no sé si lo leen ahí en rosa arriba, cadena agroalimentaria de la leche ovina.
Tambo Industria Las Margaritas, así lo llamaron ellos porque la primera oveja que recibieron los alumnos para trabajar, los alumnos trabajan con el proyecto de una forma casi autónoma. Las cooperadoras tienen que a veces alinearse y decir, mira, el entorno formativo no es nada más que para producir, tiene que producir, pero tiene primero que producir enseñanza. Entonces, si me es productivo, no me sirve. A mí, los maestros de sección, los encargados de los entornos, los instructores, tienen que trabajar en sintonía con los profesores, no con él, de la formación técnico específica, con todos, porque es un proyecto integrador. Entonces, si hay que dar la autonomía a ese proyecto, la cooperadora dejará 2, 3, 4 ovejitas. En este caso, este proyecto está trabajado con una majada de 15 animales, que los alumnos en su proyecto, séptimo año, fueron los que desarrollaron el entorno formativo. No lo desarrolló el profesor, lo plantearon, lo planificaron previamente los alumnos, resolvieron el entorno formativo y desarrollan el manejo de la majada hasta elaborar, que terminó hace poco de elaborar el primer queso. Acá fíjense cómo se sigue acomplejando ese proceso que empezó por ahí en esta V, acá aparece, no sé si ven ahí que yo lo estoy girando, problema de la alimentación de las ovejas, alumnos situados en problemas, resuélvanme cómo alimentamos las ovejas, profesor escucha, guía y asesora, alumno busca información y construye su aprendizaje en forma autónoma para resolver el problema. Si varios grupos trabajan con este mismo tema, fíjense qué importante después cuando hay socialización del problema, grupo 1, grupo 2, grupo 3, que encontró. Acá el problema se hace un poco más complejo, la alimentación de las ovejas, y aparece, por ejemplo, el suelo. Intervienen conocimientos previos o de otras materias que tienen que ver con el potencial del suelo, porque yo tengo que resolver una cadena de forrajera para mantener esas ovejas. Bueno, y acá le va dando intervención a distintas disciplinas también. No nos vamos a... El autocontrol, lo que queremos es que ellos puedan controlar ese aprendizaje. Esto no es dejarlo al azar, ¿eh? No vamos por ahí, que arranque para el lado que quiera. El aprendizaje es por asesoramiento, por descubrimiento, pero eso hay que planificarlo. Si bien el profesor descansa un poquito porque es guía, orientador, y los alumnos son los que buscan la información, él tiene que tener una conducción del grupo, tiene que estar preparado. Ahí está el cambio en la práctica docente. Aquello que Carlos me pedía, José, ¿cómo relacionamos la práctica docente con la didáctica? ¿Qué aporte les hace la didáctica a la práctica docente? La didáctica actualizada, la didáctica moderna, la didáctica que estamos presentando, que es diferente a la tradicional. Y acá, bueno, aparece, por ejemplo, fíjense, un proyecto, acá aparece el trabajo de los docentes, la formación general, bueno, científico-tecnológica, la estrategia de enseñanza que los convoca a toda la disciplina, a las disciplinas, en un proyecto, dijimos, del aula, que deriva en proyectos de alumnos. Este proyecto va a generar un montón de diferentes talleres. Si estamos hablando, por ejemplo, de la alimentación de las ovejas, un taller puede ser, el primer taller es análisis del contexto, visita a un productor. ¿Qué impacto tiene la producción ovina lechera en mi zona? No existe. Bueno, ¿y no la puedo provocar? Sí puedo. ¿Tengo elementos? Sí puedo. ¿Tengo recursos didácticos? Sí tengo. Bueno, o no, o la descarto, de la producción de cerdo. Entonces, el impacto del proyecto en el contexto. Ahí se acuerdan que era uno de los elementos fundamentales que era contextualizar. Una visita a un productor que a veces vamos, lo visitamos y al final decimos, ¿y qué logramos didácticamente? ¿Qué aprendió el alumno cuando fue a visitar el productor? Si 2 o 3 preguntaron, los otros se andaban tirando unos cascotazos, otros se estaban escondiendo tras los árboles, cosas que pasan en cualquier visita. Pero si la planificamos antes, con preguntas significativas, entonces va a tener una riqueza esa visita. Y la transformamos, después la llevamos a la V, que está desarrollada también ese problema se plantea después en la V, que es lo que vimos hace un ratito, cómo lo puede resolver. Acá, fíjense cómo lo hacemos a nivel institucional a esto. A nivel institucional, nosotros
si hay una decisión del equipo directivo, si hay una participación del cuerpo docente, si el colectivo opina que quiere mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su escuela, que quiere aplicar esta estrategia, en la provincia de Buenos Aires ahora no es que quiere, ahora es que debe, porque ahora está metido dentro del diseño curricular con muchas más fuerzas que en el anterior. Insisto, a nivel nacional está contenido en la resolución 15 del 2007 del INET. Habla de la parte social, de la parte productiva y la parte ecológica. Ese proyecto institucional de la escuela atiende fuertemente estos aspectos. Desarrollo social inclusivo, igualdad de oportunidades, diversidad de género, cultura y tradiciones. En lo productivo, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias de los sistemas productivos, las alternativas de agregado de valor, bueno, la biotecnología y la ecología, por supuesto. Acá a la derecha aparecen algunos afiches que se construyen en las escuelas con la participación de diferentes docentes de distintas disciplinas, curso por curso. Esto ocurre de primero a séptimo año. Ese proyecto integrador madre, que en este caso se llama Producir mitigando los impactos sociales y ambientales, después se agrega en proyectos en cada curso. Por ejemplo, en primer año podría ser consumimos lo que producimos, que se refiere a la huerta, a las abejas y a los conejos, según el diseño curricular, en nuestro caso es así. Y de ahí derivan los proyectos de los alumnos. Todos los docentes saben que cuando entran al curso hay un mensaje arriba del pizarrón, cuál es el proyecto integrador, cuál es el tema. Entonces, no deja de dar matemática, lengua, música, etcétera, etcétera. Lo refiere, ¿qué puedo hacer desde mi materia con el grupo 1 con ese proyecto? ¿En qué lo puedo ayudar? Al grupo 2, al grupo 3. Entonces, el ritmo, la planificación que el docente hizo, simplemente consideró, además de los contenidos que va a dar de acuerdo al diagnóstico que tuvo del grupo, de su grado de conocimiento y dónde va a partir, cómo voy a relacionar algunos temas de mi materia con esos proyectos, para ayudar a la construcción de esos conocimientos y la aplicación. Bueno, acá está la V de Go usada en otros aspectos. Acá está relacionado con un modelo, si ustedes lo buscan en internet van a encontrar, que el TAPAC se llama, donde, fíjense, habla de la tecnología del conocimiento, de la tecnología de la pedagogía, del contexto y de la tecnología. Esto lo estamos viendo en la integración curricular. El conocimiento me lo están dando los campos formativos. La pedagogía, el método que voy a usar de la didáctica. Y la parte del contexto, de la ubicación de los proyectos en referencia a donde estoy ubicado como escuela. Ya falta poco, ¿eh? Si hay alguna pregunta, paro. No, simplemente se lo quiero contar rápido, pero insisto, cada una de estas diapositivas está pegada en ese material y está descrita ahí. Lo que buscamos entonces con esto es que el alumno aprenda a manejar, a construir el conocimiento y a manejarlo. Que la memoria la use, pero no que esté exclusivamente dependiendo de la memoria para aprender. Analizar, sintetizar, relacionar, experimentar, interconectar, aplicar, resolver y evaluar. Esto, si ustedes se imaginan, cada uno de esos proyectos lo lleva a lograr estas capacidades. Ahí hay un ejemplo con el tema de la materia orgánica, casi todos los ejemplos están referidos con la parte agropecuaria, obviamente. Acá habla del desarrollo del proceso mental, y esto es la germinación, cómo de la germinación puede generarse un problema donde los alumnos aprendan a fundamentar qué es lo que ocurre en la fase de hidratación, en la primera fase, en la de germinación y en la de crecimiento. Cosas que por ahí ocurren, lo llevamos y hay un germinador y lo ven, biología, ayúdame, que lo necesita huerta, biología, ayúdame, que también lo necesitamos en viveros o en cereales de cuarto año o en quinto, oleaginosa y cultivos industriales. Acá, a medida que descubre esto, mínimamente, de la germinación, acá entra una fase donde ya el conocimiento
es un poco más intenso y va cómo se reducen estas moléculas de los glúcidos, por ejemplo, a la glucosa, el efecto de las enzimas. No interviene acá química, biología, matemática, inclusive, o la dejamos centrada ¿a quién? A la formación técnico específica nomás. La última creo que es esta, ¿sí? Acá relaciona en esa V lo conceptual con el tema de las prácticas. Fíjense que cómo interviene el proyecto, los talleres, acá se desarrolla uno de los talleres, desarrollo de la fase productiva. El problema que le planteamos es racionamiento en oveja lechera en este caso. Los insumos que vamos a necesitar para hacer ese racionamiento, maíz, soja, trigo, los aportes nutricionales que hace la materia biología, matemática, los cálculos, ganadería, los requerimientos de una ración, práctica del lenguaje, los informes, ganadería, matemática, el rendimiento, industria, valor agregado, el queso, y las prácticas que debería realizar el alumno, que esto es generado por el alumno, no por el docente. El docente obviamente tiene que practicarlo en las primeras clases hasta que el alumno se familiarice, y bueno, el que no lo practicó nunca le parecerá que una cosa muy difícil, que no se puede lograr. Yo hablo por la experiencia de haberlo probado y sé que funciona y que cuesta un montón. Cuesta por la resistencia de los docentes, a veces porque vieron que se resiste porque se resiste porque hay un cambio, se resiste porque no está preparado para enfrentar el cambio, se resiste porque tradicionalmente lo hizo así, está en su zona de confort. Yo me siento acá, dicto ahí, los alumnos quietitos, transmito. A veces se lee un manual, de Huerta, saquen apunte, le dicto apunte. ¿Y qué haces en el entorno formativo? El manual está de acompañamiento, no sé si lo conocen los manuales, pero hay manuales que están colgados en las redes de todas las materias técnicas. Hay guías, para cuarto, quinto, sexto año hay guías específicas, con actividades específicas. Le menciona hasta el práctico, le desarrolla la actividad práctica, le habla de los recursos que tenés que tener para hacerlo. Y me termina dictando una clase en el aula. No me voy a aburrir, no es parte del fracaso eso. Por eso puse la primera imagen y acá termino, que el timbre nos sorprende. Cuando nos sorprende como docente y como alumno, al finalizar una clase, quiere decir que la didáctica tocó la práctica docente. Bueno, disculpen si fui muy rápido, pero la idea era presentarle el material. Le agradezco por la atención. Ojalá me pueda encontrar con alguno de ustedes. Le agradezco a FEDIAP que me dio la oportunidad y me da de conocer muchos amigos, de que me cuenten experiencia y que escribo, dijo Carlos. Escribo, sí, escribo. ¿Saben por qué escribo? Porque me gusta, pero porque alguien tiene que dejar escrito todo esto lo que hacemos. Porque de la educación agropecuaria escrito hay poco. Se escribe mucho de la didáctica, muchísimo. Pero cuando vamos a los bifes y tenemos que enfrentar estos desafíos, a veces no hay experiencia. Nos dicen cómo, pero nos dicen cómo que tenemos que hacerlo. Perdón, no nos dicen cómo. Y los responsables de que esto ocurra, esos deseos del sistema, está en la capacidad de nuestra práctica docente. Se cortó justito. 806. A ver, No, no ahí se está. cortó, ¿eh? No se cortó. Yo te saqué la pantalla para que te vean la cara, nada más. Ah, bueno. No se Bueno, cortó. medio cumplí con los tiempos, Carlos. No, está perfecto, está perfecto. Yo le voy a dejar, ahí hay amigos de Córdoba, de Chaco de Corrientes, si te quieren hacer algunas preguntas. Yo quiero hacerte dos de la lectura del nuevo material que ya está Bueno, subido. buena gente la de Córdoba, me atendió siempre muy bien, y a los entrerrianos, yo soy entrerriano, Así de que, Colón, estoy medio adaptado acá en la provincia de Buenos Aires nomás, pero soy quiero de Colón, entrerriano. Así que saludo a contarles los entrerrianos también. contarles que ya está subido el documento entero. Si van a la página web de FEDIAP, a donde dice documento FEDIAP nuevo, el último documento es el documento que dice la formación profesional docente centrada en la didáctica de la Escuela Agropecuaria. Ya está colgada la nueva versión que José me mandó ayer, así que ya está colgada para que la tengan. Antes de que a lo mejor alguno se anime a hacerte una pregunta, yo quería hacerte una pregunta que
a mí, yo soy perro viejo ya de tantos años trabajando en las escuelas y formando gente, que quería preguntarte justamente de lo que hablaba de las nuevas didácticas vos. ¿Qué es lo que más le complica al nuevo docente que va a trabajar, sobre todo en los entornos? Querer cambiar, poder cambiar lo que él, de la forma que él aprendió, es decir, yo soy ingeniero agrónomo y aprendí de una forma y a los chicos le voy a enseñar de la forma que yo aprendí, o le cuesta más, de alguna manera, adaptarse a las nuevas realidades que tienen los entornos o las nuevas realidades que tienen las producciones de la zona. Según tu experiencia, ¿qué le cuesta más a un nuevo docente de un entorno? Al nuevo docente le cuesta que no está formado para hacerlo, pero no se resiste en nada y es ávido de esto. Doy clase en el profesorado y puedo decirlo, además de compartir con mis docentes jóvenes de la escuela, a los chicos del profesorado. Piden a gritos más prácticas docentes. Ellos quieren saber cómo poder enseñarle a esta juventud que es intensa, que tiene otra forma de comunicarse, que buscan en la escuela otra cosa, y ellos buscan esos formatos. Este formato es practicado, lo que yo les conté, es practicado y yo obviamente, mis materias son las dos teóricas, pero trato de llevarlos a la realidad y que en las escuelas que ellos, porque algunos ejercen en las escuelas agropecuarias a pesar de que hacen el profesorado, otros son técnicos y técnicas egresados recientemente. Ellos no ponen ninguna resistencia, ellos aspiran a que le digamos, a ver, ¿qué podemos hacer con estos grupos? ¿Cómo podemos trabajarlo cuando van a un entorno formativo y poder controlarlos? El docente más viejo, el que se resiste porque aprendió así a enseñar y le dificulta entrar en esto, o porque ya está cerca de la jubilación, ¿viste? Y ahora que me voy a complicar, pero contagia, de a poco contagia. Docentes resistentes, a veces uno dice, pero viste, lo de la formación general, esto que no saben ni dónde queda el entorno formativo de los cerdos, eso se contagian. Profesoras que se cambian los zapatos de taco alto en la dirección o en la antesala y se ponen las botas. Y vos decís, mirá vos, ya viene preparada la profesora para ir ahí. Tenemos que generarle esas actividades para decirle, profe, allá en el tambo, como me pasó, hay una tina de recepción de leche que tiene el fondo que es cónico. ¿Y cómo podemos sacarle el volumen? Porque medía con un palo, el maestro de sección, porque no es una industria sofisticada la nuestra, y en una punta acá le daba un volumen, y medía en la otra y le daba un volumen totalmente distinto, entonces medía en el medio. Era medio así. Y la persona de matemática o cálculos de relación o cálculos o cubicaciones o plantar un monte, como te decía en un ensayo, un monte frutal, acompañaba. Entonces yo creo que ahí está la diferencia entre el profesor que fue formado para una educación tradicional y por un profesor que que ahora intentamos formarlo de otra forma, que las clases sean más dinámicas, ¿no? Ujú. Tengo otra, pero voy a ver si alguno de los muchachos, para ir terminando, para no robarle tiempo, ya son las 8:10, ¿alguno quiere saber? Ahí está lo de Viñó. Viñó sería interesante que cuenten la experiencia que tienen de ¿Dónde cómo, está Viñón? cómo Pablo. manejan la vinculación. Pablo, ¿qué haces? ¿Cómo andás, Pablo? Qué gusto verlo. Saluda a la gente por Ahí allá. está Adrián también. ¿Cómo ¿Cómo manejan lo el tema extraño, Hola de che? José, esa ¿todo bien vinculación? José? ¿Qué haces? Claro, está medio cortado. ¿Cómo ¿Cómo Hola andás? manejan, José, ¿todo bien? Bien, bien. cómo, Saludos. cómo manejan esa vinculación entre el aula y el campo? Si que Pablo o Adrián quieren contar qué hacen de vez en cuando con los profes. Pablo, lo dejo a Hola, Pablo, porque Pablo él hace, que ahora se va a hacer la jornada, se ríe porque yo dije Pablo, pero él hace bastante que lo viene manejando con el tema de luz, cámara y sabor, así que lo dejo a Pablo que él tiene mucha experiencia, pero es cierto. hola, buenas tardes a todos. Sí, nosotros hace 10 años que venimos trabajando lo que es desde la parte de industrialización en lo que es producción de alimentos a fin de año con los estudiantes de tercer año. Eh,
y en esto de lo que estaba contando José, si mal no me acuerdo el nombre, ¿no? Sí. Me identificaba muchísimo. A ver, a veces cuesta muchísimo cómo poder captar a los profesores de matemática, de inglés, de lengua, de química, de física. A ver, cómo involucrarlos, ¿no? Parece como que el proyecto es personal y no es institucional, entonces cuesta mucho poderlos captar. Si bien no hay resistencia, pero vienen como una estructura armada donde, como decía José, yo vengo, doy mis horitas y me tengo que ir y ya está. Y esto requiere de mucho tiempo, de mucho tiempo, de mucha animación a los estudiantes, de mucha motivación, porque, porque no pasa por las horas que me toca, sino pasa por mucho más. Eh, una de las cuestiones que por ahí, mientras que José iba comentando y yo me hacía una autoevaluación, decía esto: nosotros cada vez que terminamos una jornada, hacemos una evaluación a los estudiantes, hacemos una encuesta a los estudiantes para que después nos sirva de material para el año siguiente, pero no hacemos una evaluación con los docentes. No sé si soy claro en lo que estoy expresando. Es decir, a ver, cómo lo vimos los docentes que estuvimos acompañando en esa jornada? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Cómo vimos a los estudiantes? ¿Cómo los vimos anímicamente a los estudiantes? eh, Porque en esta jornada, para los que por ahí no la conocen, es un día donde los estudiantes de tercer año tienen que presentar distintos alimentos. Algunos lo elaboran ese día, algunos lo elaboran semanas anteriores, y ese mismo día lo tienen que comercializar, lo tienen que presentar, eh, tienen que armar un escrito, eh, tienen que defenderlo, por decirlo así, y generamos a veces un estrés tan fuerte en ello que el aprendizaje queda atrás. Entonces, una de las cuestiones que a veces que me replanteo es decir, bueno, a ver, eh, ¿cómo puedo hacer que la motivación y las emociones que se generan en ese momento terminen siendo un aprendizaje que sirva y no que sea un aprendizaje pasajero? Es una de las cosas que por ahí me planteo, ¿no? Muy bien, gracias Pablo. Bueno, José, no sé si hay Julito que está bien lejos nuestro en Pampa el Infierno, quiere hacer alguna aclaración, un señor que sabe mucho de abeja y de miel. ¿Cómo anda, Julio? Hola, hola Juan Carlos. Mira, mientras escuchaba y veía todas las diapositivas que pasaba, digo, ¿qué falta nos hace acá en nuestra zona una charla de esa? ¿Habría posibilidad de traerlo acá para ver si podemos Hay motivar un que poco a llevarlo nuestros con gusto. alumnos? Seguro hay que llevarlo. Estaría bueno, porque eso Eso es lo no que yo tenemos insisto, problema. yo insisto siempre en el tema de que como nosotros todo lo que es el entorno formativo de la parte, de la otra parte, digamos, lo tenemos muy separado. Por ahí hay docentes que hasta no conocen el campito que le decimos nosotros que es nuestro entorno, y como que le cuesta llegarse hasta allá y ver y hacer esa unión, digamos, de las materias para seguir trabajando. Y por ahí, bueno, nos renegamos solo, pero bueno, yo principalmente como sigo siendo un simple técnico, nomás no tengo poder de decisión, y por ahí nuestros directivos están un poco en otra, por decir así. Nos cuesta mucho, por eso decir una charla de esta con todo eso que explicó don José ahí, sería espectacular, ¿no? Ojalá se podría traer o armar algo parecido por acá, por nuestra zona. Ya vamos a ver si podemos llevarlo a Pampa el Infierno, José. Bueno, Voy, voy. no te Decimos queremos. que queda nomás que vamos, organizamos el viaje. No quiero robarle más tiempo a la gente, pues ya son 8:20. No sé si a alguno le queda alguna pregunta o algo. José, ¿querés agregar algo? Si no, ya lo No, dejé. yo más que agradecido que poder compartir con ustedes. Son todos colegas y gente que quiere las escuelas y quiere lo mejor para nuestros alumnos. No queremos, yo no quiero imponer nada, simplemente contarle que esto puede caminar y, y bueno, y contarlo con la realidad que es mejor, ¿no? Porque a veces uno lee algunas cosas y dice, ¿y esto cómo hago?
y esto es una utopía. Y bueno, yo digo, mirá que se puede. Como dijo Pablo, con mucho esfuerzo, porque son muchos años de trabajo, pero no hay que abandonar la idea cuando es buena y contagia. Eso es lo bueno. Va contagiando y va contagiando. El tema es ser perseverante, como le decimos a nuestros alumnos, ¿no? Vamos con una idea, contagiamos a los jóvenes, algunos, y van a ver que de a poco el problema, abajo en el documento aparece el impacto que tuvo cuando lo fuimos midiendo. O sea, ¿realmente mejoró el aprendizaje o quedó todo más o menos estancado y esto complicó la situación? No, fue mejorando. Así que, bueno, si después de leer el material, que es bastante extenso, pero aclara todo esto que yo les dije en detalle, tienen sugerencias o alguna experiencia relacionada, agradecido porque la vamos a seguir escribiendo. Como le dije, esto nació de experiencia de todos nosotros. Seguro. Para leerlo son casi 70 páginas y reitero que ya está colocado en la página de FEDIAP la nueva. Pero tienen dibujitos, Pablo, La- tienen dibujitos. Es Es una como un... versión, es una versión Claro, nueva, así que, y además está muy interesante la parte de lo que son las nuevas didácticas. Y ahí Laura Borrazo, de Colonia Los Polacos, ahí en Gobernador Virasoro, de la EFA La Unión, dice: solo agradecer y siempre es necesario movilizar con estas temáticas. Un beso grande para Laura y para toda la gente de Colonia Unión. Bueno, gente, no los molestamos más, que es tarde ya. Era una horita nomás para juntarnos y ver este tema. Un abrazo grande a todos, ¿eh? Que tengan una bueno, buena. muchas gracias.